Bueno, bienvenidos a este día 3 de junio del año 2025. Estamos con la edición número 24, la 24ª edición de la Esquina Rota sobre Mesa Poética. Vamos a saludar rápidamente a nuestros compañeros. Irene Santos, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos mis compañeros queridos aquí desde Queens, en una tarde soleada. Marisa Bienvenidos. Russo, Marisa Russo, ¿cómo estás? Buenas tardes, aquí desde Manhattan, en la Madison Avenue. Y Carlos Velázquez Torres, ¿cómo está, maestro? Buenas tardes, muy bien, gracias. Saludos a todos. Hoy estoy desde Lower Manhattan, cerca del Financial District. El día de hoy tenemos un invitado especial, una sorpresa, el poeta hondureño Salvador Madrid. Por favor, abre tu micrófono y nos saludas, querido Salvador, ¿cómo estás? Hola, Hola, estoy muy contento de estar aquí. Eh, Vengo siguiendo la esquina desde hace varias ediciones ya y me encanta el espacio, así que feliz de ser invitado esta vez y puesto a conversar con ustedes. Por supuesto que sí. Feliz de saludarte, Carlitos Aguasaco, Carlitos Velázquez, Marruso, Irene, amigos queridos, a sus órdenes. No, encantadísimo entonces con la presencia de Salvador Madrid aquí. Y el día de hoy, pues queremos hablar de dos temas que nos parecen muy importantes, ¿no? Uno de ellos es rendirle un pequeño homenaje, desafortunadamente póstumo, a el Festival de Poesía de Granada, Nicaragua. Un festival muy importante que existió, que esperamos que resucite, o sea, que pueda volver a aparecer. El festival comenzó en el año 2005 y tuvo su última edición en el año 2018. Yo nunca tuve la oportunidad de asistir al Festival de Poesía de Granada, Nicaragua, pero recuerdo mucho que era uno de los grandes festivales hemisféricos junto a Medellín, diría yo, era el otro gran festival hemisférico e importante a nivel mundial. Creo que Marisa, tú asististe a Granada, Marisa. Asistí a la última edición y en el chat de aquí de Zoom hay una noticia sobre el festival, sobre la última edición. Si la podés compartir en Sí, nodal.am. ahora la comparto. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en esa edición del Fue festival? espectacular. Mi primer festival fue con ustedes de America's Poetry Festival of New York y seguido fue el de Granada, con ustedes fue en octubre y seguido en febrero fui a Granada. Fue una experiencia mágica, este, ver esa cantidad de gente en un parque reunida, todos escuchando poesía, llegar el día que fue que tienen el parade, como se dice, el desfile, Ujú. desde la iglesia hasta el escenario principal de, por el lago, y que los estudiantes vengan con cuadernitos a pedirte firmas y a que les escribas versos. Fue una experiencia increíble. Es que es parte de la Claro. cultura que ellos han creado en ese festival, de que todas las escuelas vivían pensando en cómo iba a ser ese encuentro. Y los poetas éramos pues los rock stars del encuentro para todos estos chicos. Bueno, y aquí nos dice que en esa ocasión había 130 poetas representando a 60 países, mm, grandísimo, algo ¿no? extraordinario, ¿no? Sí, Extraordinario, o sea, sí. completamente todo el mundo, ¿no? Casi, Un mundo casi de gente. imposible, ¿no? Ujú. Ujú. Por Y ejemplo, ahí había, estoy viendo que estuvo Andrea Cote y yo no la vi a Andrea Cote ahí, porque son tantas personas las que están invitadas que Juan Arabia estuvo y yo Tony no vi a Peña. Juan Arabia ahí. Y Tony Peña estuvo también, Con del Tony Salvador. Peña sí, a Tony sí lo vi. A Tony es el único poeta que he visto en todos los países que he visitado. Sí. Pero cosa, ¿no? incluso Alfredo Pérez Alencar me dice, ¿cómo no te vi? Es que no, éramos tantos poetas que estábamos en diferentes hoteles y no nos veíamos. Yo, por ejemplo, compartí con Tajín Vallés
a los poetas que éramos de Estados Unidos, que veníamos de Estados Unidos, nos alojaban en un hotel. A los que venían de España, en otro hotel. A los que venían de Centroamérica, en otro hotel. Ujú. Entonces, bueno, casi todos los que hablábamos inglés estábamos en el mismo hotel. Yo me quedé con el deseo de ir y se acabó. Estaba casi segura de que iba a ir en el 2010, porque conocí en el 2009 a los organizadores, pero se quedó ahí. A Chichi yo ya le he Sí. publicado, ya está, en mi editorial se va a llevar Chichi Poetry Press porque ya tengo 5 libros de Chichi. Pero Chichi, te recordamos con mucho cariño todos y a Gloria Ujú. y a cada una de las personas que trabajaron en este encuentro, en este gran festival. Les agradecemos muchísimo todo lo que hicieron ahí, Claribel. Ujú. Ujú. Em, Claribel y Alegría. también el concepto de que todas las embajadas, por ejemplo, a mí me me invitó el embajador argentino, nos hizo un almuerzo, nos invitó a los argentinos, estaba Bianchi, un argentino que vive en Aruba también, fuimos todos los argentinos a esta cena, a este almuerzo con el embajador, que también estuvo Yoconda. Fue una experiencia increíble cómo nos trataron como VIPs a todos. Sí, excelente, ¿no? Y bueno, era un festival en el que estaba involucrado también Ernesto Cardenal y pues era también un festival que reunía pues a la humanidad alrededor de la palabra poética. Eh, mm, De todos modos era un festival como que consagratorio, ¿no? Como que la gente que invitaba, que era invitada ya al festival era la gente que ¿Por qué era se, aceptada dentro del universo poético, por lo menos Exacto. latinoamericano. y Sí. por qué se Entonces, acabó? esa es una gran pregunta porque se Por acabó. cuestiones políticas, sí, cuestiones políticas. Cuestiones políticas, Pero, explica eso. ¿Qué quiere decir cuestiones políticas? pues, el gobierno se lo cerró, le cerró ¿El el gobierno festival de quién? A ver, ¿gobierno de de quién? Nicaragua, ¿De quién? De de Nicaragua, pero ¿de Nicaragua, quién? Está el gobierno de del que está Ortega, actualmente. el Ortega, gobierno de Daniel Ortega, Ortega, Daniel el gobierno de Ortega. Daniel Ortega, como también le tocó a Sergio Ramírez salir de Exacto. Nicaragua y dejar Centroamérica a cuenta y llevarlo ahora, lo tuvo que hacer en Guatemala. El gobierno de Nicaragua, lo vamos a decir aquí de forma abierta y tranquila, en los últimos años no ha sido amigo de los festivales de poesía, ni de los festivales de literatura. Gioconda Belli, que la vimos en Boston hace un par de años, tuvo que salir también y ahora está exiliada en España. A Daisy Así que el Zamora le gobierno, quitaron Daisy la Zamora. nacionalidad. ujú, o sea eh, que a el todos gobierno esos. que está presidido por Daniel Ortega en los últimos años ha tenido con respecto a la cultura, por lo menos eso sí lo podemos afirmar, pues, porque no conocemos todo el país, pero por lo menos con respecto a la cultura ha habido una serie de cierres. Y ¿quién es Chichi? Perdóname, pero no sé quién es Chichi, Marisa. ¿Qué es Francisco de De Asís Herrera, Asís. Francisco Ujú. de Asís Fernández, Francisco, Francisco de Asís? Tenemos que invitarlo un día a Francisco de Asís todo y el nos da día una entrevista, ¿cierto? está, sí puede que, pero no creo que la pueda hacer por Zoom, pero por teléfono puede ser. Sí. Ujú. Quizás, sí. Vamos a ver, así lo tenemos que Yo me invitar para que hablemos acuerdo de eso. que Pero fui y di un taller de encantamientos literarios y un taller para niños. Fue fabuloso compartir con los chicos de Granada y después me llevaron a un pueblo fronterizo y ujú. nos recibieron, nos hicieron un carnaval ellos a todos los que leímos. Bueno, pero Nos entonces, carnaval. cuando desaparece el festival de De Granada, Nicaragua, Managua. por estas circunstancias, de Granada, Nicaragua, por estas circunstancias, Ujú. también se han dado otras emergencias y nosotros en varias ocasiones hemos pronunciado que, aunque no fue una respuesta a la desaparición o al cierre, de todas maneras sí queríamos reconocer abiertamente, tú Marisa lo has dicho varias veces, que consideramos que el Festival de Poesía de los Confines
que se organiza en Gracias Lempira, en Honduras, ha de alguna forma llenado ese espacio, comenzado a llenar con Totalmente. su propia personalidad, con su propio estilo, ¿sí? Siempre alrededor de la palabra, ha comenzado a convertirse, o se ha convertido en los últimos años en ese, lo que decía Carlos Velázquez, ¿no? El festival de poesía consagratorio, ¿no? Al que quieren ir Ujú. todos los poetas, ¿cierto, Carlos? Usted, ¿quién ha ido de aquí a ver quién ha estado allá en los confines? A ver, ¿quién estuvo en los confines? Yo Yo estuve en estuve los una vez, dos confines, veces. Yo yo solo una Online. vez. Yo acabo estuve de online. llegar, acabadita de llegar de los confines, Yo, hace una Sí, yo semana. estuve hace como 3 años, tal vez. sí. Tres Bueno, años. pero entonces hablemos de la persona que está detrás de todo esto. Salvador Madrid, maestro, poeta, por favor, ábranos el micrófono. ¡Bravo! Sí, ¡Eh! Bienvenido, Salvador. Gracias, los estaba escuchando y tenía esa nostalgia por el Festival de Granada, que es un festival muy importante para nosotros, los centroamericanos, porque hay que recordar que fue la primera vez que tuvimos como una ventana internacional para empezar a asomarnos, ¿no? Y que fue un festival bastante democrático porque no solo incluyó vacas sagradas, sino que incluyó mucha literatura joven, mucho poeta joven. Eso fue importante y ha tenido unas consecuencias que seguramente si nos comportamos así, si hacemos como un mapeo, como un análisis, como una sistematización, nos vamos a dar cuenta que esa ventana permitió en estos 20 años, por ejemplo, que fluyeran las traducciones, los contactos con editoriales en el extranjero, el hecho de conectar también con otras voces de la poesía y de generar esa toma y daca, ¿no? De mostrar lo que tenemos aquí y también de traer las cosas buenas que hay en otros lugares. Ese festival tenía un espíritu hermosísimo. Hay que recordar que la plataforma del festival también era muy potente. Era un festival que era potenciado por el gobierno, que era potenciado por la empresa privada, por toda la cooperación internacional, especialmente la cooperación española, pero también por la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por supuesto había una enorme gestión en todo el cuerpo diplomático, lo que permitía que todas las embajadas con las que tenía de los países con los que tenía relación democrática y abierta Nicaragua se involucraran en el festival. Estamos hablando de un festival que yo creo que es irrepetible en Centroamérica por la capacidad de la gestión, ¿no? Y el festival era totalmente, un, lo voy a decir así, festivo, pues, redundando en la palabra festival, porque hay festivales que son serios, hay festivales que son poquito más académicos, más tradicionales, pero este festival era una fiesta y permití involucrar centros educativos, colegios, comunidades, recordando también la idiosincrasia del pueblo nicaragüense, ¿no? Que ya tenían ellos un enorme recorrido con el tema de educación popular. O sea, no es gratuito eso de llegar a un pueblo y que estén los chicos y que haya fiesta. No es gratuito, por ejemplo, esa hermosa opinión de la Yoconda Belli cuando dice en Nicaragua la poesía es un deporte nacional. Es decir, culturalmente en ese país estaban las condiciones para que sucediera ese festival de esa forma. Si usted trae ese festival a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, a Costa Rica o Panamá, aún con todo ese mecanismo de gestión, con todos los recursos, no le funciona de esa forma, porque no se tenía el recorrido de educación popular que se tenía en Nicaragua, para comenzar. Quizás en El Salvador, porque en El Salvador sí ha existido una tradición de festivales que han estado vinculados al tema de la protesta, de la resistencia y que son mucho más populares, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, Honduras, por ejemplo, siempre fue ese puntito ahí en blanco, donde difícilmente, nunca habíamos tenido un festival de poesía, habíamos tenido pequeños encuentros o festivales que sucedían una vez y desaparecían, etcétera. Entonces, es como una complejidad de cosas. Y a diferencia de los otros festivales, del Festival de Nicaragua, por ejemplo, hay otro festival, el de Shela, el Festival Internacional que lo realiza Marvin García, no me equivoco, ese es el apellido, que es fantástico, ¿no? Y que tiene todo este componente indígena, todo este componente que está pegado a la tierra, por ejemplo.
En Costa Rica son festivales que son un poco más académicos, aunque en los últimos años ha existido esa idea de llevar la poesía también a la cárcel, a los barrios, etcétera, ¿no? Pero Nicaragua era un caso muy, muy especial y nos convocaba a todos. El caso nuestro, pues ustedes ahora tienen que recordar que el festival nuestro surge, el Festival de los Confines, en un momento político muy difícil, muy duro. Yo había organizado el Festival Gracias con Boca, el cual había tenido alguna dificultad en la organización con los políticos. Me retiro de ese festival y abrimos la plataforma en 2017 para fundar el Festival de los Confines. Originalmente fue un festival de poesía, pero como era tan compleja la situación política, era un gobierno que había destruido la Secretaría de Cultura, la red de cajas de la cultura, la red de cajas de la biblioteca, se habían desnaturalizado y vetado todos los espacios populares de la cultura. Entonces, realmente el festival surge en medio de un desierto cultural y surge de manera independiente, con apoyo de la comunidad y apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la Universidad Pedagógica. Muy pocas instituciones se aventuraban porque sabíamos que inicialmente era un espacio de tensión, de resistencia político y que era duro, que iba a ser duro, ¿no? Salvador, ¿te puedes dar un segundo para pensar quién fue la primera persona que te dijo que sí te apoyaba? O sea, esa persona que creyó en el proyecto, pues la primera persona, aparte de ti, obviamente, que creyó en el Festival de Poesía de los Confines y dijo, este es. Mi compañera Ethel Ayala, Néstor Ulloa y Armando Maldonado, Ujú. que son los que están ahí todavía, ¿no? Y gente que en ese tiempo fue importante a nivel de institucional, doña Julieta Castellanos, que era la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo le planteé la idea y me dijo, hagámoslo. El país necesita este tipo de espacios donde fluye el pensamiento y donde se debata. ¿Por qué se decidieron hacer el festival? Si ya había tantos festivales alrededor. No, ¿Por qué en Gracia o por qué en Honduras y por qué, cómo tomaron la decisión de hacerlo? Vamos a hacerlo por esta razón. fíjate que realmente es una cuestión de la necesidad. En Gracias, porque yo trabajaba aquí en Gracias y además había un antecedente que teníamos buenas relaciones con los empresarios de Gracias, de la Cámara de Turismo, y lógicamente también teníamos un trabajo fuerte con la red de bibliotecas Blue Looping y había una enorme cantidad de niñas y niños lectores. Entonces era como un espacio totalmente coyuntural. Decidimos hacerlo aquí también porque era como una manera de potenciar, de visibilizar culturalmente a la ciudad, ¿no? O sea, la ciudad gana mucho teniendo un festival de poesía. Los festivales de poesía no llenan los hoteles de personas ni traen multitudes, pero generan un cierto flujo económico y posicionan culturalmente, le dan nombre a una ciudad. Y esta ciudad vive de un nombre, que es la cultura, ¿no? Una ciudad que está ligada a su tradición colonial, a su tradición lenca, a la montaña Celaque. Es decir, la materia con la que podemos mover economía en esta ciudad es totalmente sensible, está vinculada a la cultura, por lo tanto, el festival calzó perfectamente aquí. Fue difícil, los primeros retos fueron que cuando convocamos al festival que era de poesía, como los demás espacios estaban bastante mutilados o muertos, se vinieron los historiadores, los teatreros, los narradores, los antropólogos, los músicos, los artistas visuales, cineastas, etcétera. Entonces, se nos convirtió en un festival que fue multidisciplinario y era tanta la cantidad de actividades que no la sede de Gracias no daba. La sede de Gracia no daba abasto, entonces creamos la sede de Santa Rosa de Copán, la sede de Copán Ruinas, tuvimos actividad en San Pedro Sula, tuvimos actividad en Ciguatepeque. Entonces, los primeros Cantidad de trabajo, festivales ¿no? eran 6 sedes, pero era una cosa Sí. terrible porque yo recuerdo un festival que había más de 220 actividades, o sea, yo realmente terminé mal porque no teníamos equipo.
y aún hoy el equipo es pequeño. ¿Qué ha Sí, pasado? ese, Que el core sigue, el core, o sea, el equipo base sigue siendo el mismo equipo con el que comenzaste, o hay alguien que se haya sumado después que tú digas, apenas hemos sumado a Valeria Cobos, que nos lleva toda la parte de audiovisuales, Y eh, Ivette Vega. a Ivette Vega, que Ujú. lleva la parte de edición. Por eso hemos mejorado mucho las ediciones ahorita en, en, en este momento. Entonces es como ir creciendo, ¿no? En muchas cosas, irlo especializando el festival e ir incluyendo personas que son, que hacen todo un trabajo de voluntariado, porque al sol de hoy todavía me gustaría contarles cómo ha evolucionado, porque la cuestión, por ejemplo, hasta el año pasado ya tenemos nuestra fundación. ujú, Entonces significa que estamos listos para la 10ª edición, pero también nosotros profesionalmente para plantearnos si existe la posibilidad de crear una estructura dentro de la fundación para sostener el festival desde ahí y lógicamente sostener como empleo a 2, 3 o 4 personas para que trabajen por el festival, porque lo que la gente necesita saber es que salimos de nuestros trabajos que nos permiten llevar el pan a la mesa a trabajar de manera voluntaria. Y eso es algo totalmente agotador, es fuertísimo, ¿no? Sí, claro. De sí, todos modos, pero entonces este festival era como un grito contenido de todo el país, ¿no? Sí, 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 fue muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo las primeras ediciones del festival, había una tensión política latente, no nos cubría mucho la prensa. Hoy es un festival que ha generado, este festival de ahorita, por ejemplo, más de 100 notas de prensa, Ujú. etcétera, ¿no? Tenemos nuestras publicaciones, las reproducciones de videos llegan a 40.000, 80.000. Hoy es un festival que se está creciendo a nivel de visualización. ¿En qué ha cambiado con los años? Que ahí está. ¿En qué ha cambiado con los años? Número uno, que este gobierno ha potenciado una serie de espacios culturales en todo el país, recuperó la Secretaría de Cultura o el Ministerio de Cultura que no existía, ha potenciado la red de bibliotecas, ha potenciado muchos espacios de cultura popular. Entonces nosotros hemos comenzado a concentrarnos en nuestro sueño, que es la poesía, ¿no? El festival tiene unos ejes que son claros, ¿verdad? Y que ya ahorita a los 10 años ya van a estar totalmente consolidados. Por ejemplo, permítanme. Por ejemplo, es un festival que ah, se concentra totalmente en la poesía, en la edición de libros. Solo para este año hemos publicado 50 libros. Nos estamos concentrando mucho en el tema de la traducción, ¿verdad? Salvador Madrid, te vemos aquí en una imagen con unos sobres ahí. ¿Qué es lo que tienes ahí? ¿Dinero? ¿Qué es lo que tienes ahí en esos sobres? Este es son las plicas del Premio Nacional de Poesía a los Confines que se abren en público. ¿Y han Ese tenido algún escándalo en ese premio? Porque estamos hasta acá ya de los escándalos con los premios. No, no hemos tenido ningún escándalo. Es un premio que está muy bien blindado porque, por ejemplo, a pesar de que lo organizamos nosotros, no estamos involucrados en el premio. El premio se convoca abiertamente, se manda la obra separada, los datos separados, hay una abogada que recibe las obras y las plicas, luego ella manda las obras a una junta lectora. Esa junta lectora no tiene acceso a las plicas, solo las obras, y propone una cantidad de obras al jurado. Al jurado se le envían las obras como un mes antes del festival. El jurado no se conoce, no sabe quién es quién es. O sea, por ejemplo, el jurado viene al festival y hay un momento del festival donde se hace la primera reunión del jurado y ahí es el momento donde se conoce. Y hacen las deliberaciones de manera privada,
y fallan un libro, no fallan porque no tienen acceso a los datos. Entonces el jurado Ujú. se reúne, falla un libro y cuando leen el fallo, abren la plica en público y ellos mismos ahí se dan cuenta quién es el ganador y nosotros nos damos cuenta hasta ahí quién es la persona que gana. No tenemos acceso ni a las obras, ni tenemos acceso a las plicas. Está muy bien blindado. La otra cosa es que es un premio que no tiene plata, no tiene dinero. Y que únicamente el premio es la publicación del libro, una edición muy humilde, y también la invitación al festival. O sea, son dos premios muy humildes realmente los que se lleva el ganador. Mira que eso es y que cierto porque cuando yo estuve en el festival, yo estaba sentado junto a Yolani Martínez y ella no tenía ni idea que iba a ganar. Y abrieron eso en público en el parque y fue una sorpresa para todo el mundo. Y ella sí quedó en shock, en un shock positivo. Y nadie esperaba eso y fue pues una Sí. alegría para ella, pues. ¿quiénes Miren, aparecen en esta foto? ¿Quiénes aparecen en esta foto? esa imagen es de este año, el primero que aparece es Carlos Ordóñez, que es doctor en literatura Sí, por la querido Carlos Universidad de Ordóñez. Salamanca y es el director de la editorial universitaria, es un gran poeta. El otro es Javier Payera, es un poeta emblemático de esta generación de Guatemala. Y Marisa Martínez Pérsico, que es una poeta argentina y académica en Italia. A ellos fueron el jurado, se les envió los libros. Yo recuerdo, Marisa es sumamente inquieta y me dice, pero ¿con quiénes van a ser los jurados? Y le dije, estas son el reglamento del premio. Mi trabajo es Entregar. hasta aquí termina. O sea, pero es que no lee el reglamento. Cuando ella lee el reglamento me dice perdona, porque yo no puedo contestar ninguna pregunta a ningún organizador. O sea, al jurado se le entrega un reglamento donde dice que no le puede preguntar nada a los organizadores, que no puede preguntar información, que no, o sea, llega al festival, no le puede decir a nadie que es jurado, absolutamente nada. Totalmente limpio. Totalmente limpio. Hasta hay un momento que se reúne, ninguno de ellos se conocía, o sea, fue la primera vez que en la reunión, la primera deliberación, fue la primera vez que Carlos Ordóñez conoció a Marisa, que Marisa conoció a Payeras, que Payeras conoció a Carlos Ordóñez y ya. Y fue tan bonito porque los tres venían con el mismo libro. Sí. ¿Y quién es este muchacho de azul? Este es uno de los que ganó mención de honor, que se llama Luis Lezama. Estaba ahí. Estaba ahí, sí. Sí. Los otros dos, el que se ganó el premio, lo llamó la ministra. Ella es doña Nareda Vélez, la ministra de Cultura. Ella hace la llamada al ganador del premio y lo felicita y le dice, el jurado premió su libro, se abrió la plica, aquí está su nombre, lo esperamos en los confines, vamos a sacar su libro, felicidades, cumple con su protocolo la señora ministra. Y ese acto de presencia de la ministra todo el tiempo ahí, con ese apoyo inmenso. Sí, eso es muy importante. Por lo menos en este gobierno la ministra viene, es la primera que viene y es la última que se va. Y no solamente para protocolos, sino que está pendiente de si le toca servir un plato de comida, colocar sillas, si le toca que le toques. Me encantó. Sí. Y esta es una pregunta, Salvador. ¿Cómo llegan ahí a la casa Galeano? Eso tiene su historia, ¿verdad que sí? Y a la casa de esta señora que vivió en República Dominicana, Mercedes Sofía. Mercedes Sofía Hernández es un personaje de la ciudad, una dama hermosísima, que es de las familias fundadoras de esta ciudad, y ella es de esas mujeres pioneras en el país, en que se educó, que también tuvo la oportunidad de irse de gracia, la valentía, ¿verdad? Estudió, fue viceministra de Educación, creo que fue directora también de Save the Children a nivel Estudió nacional. aquí en la Universidad de Rhode Island, aquí en los Estados Unidos. Sí. Se casó con un norteamericano y ella tiene un amor muy fuerte con República Dominicana. Si vos vas a la casa, por ejemplo, ella, están las pinturas de Vidó, etcétera. De Guillo Pérez. Sí. No, tú entras a esa casa y tú entras como a un museo. Exactamente. Y ella ofrece esa casa y ahí se llevaron a cabo 3 o 4 lecturas. Fíjate que la casa ella la ofrece y tiene unas habitaciones preciosas. Ajá. Ella hospeda a 3 o 4 poetas ahí. Y
permite que se hagan 3 o 4 lecturas, es muy gentil, Y muy ella, no, amable. no, ella da la bienvenida, se para ahí Sí, muy. sí, es un festival muy comunitario en esa parte, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, en donde estoy en Hotel Huancasco, así es también, que es la dueña de Hotel Huancasco, que es Frónica Miedema, o Miedma, que es de origen holandés. Sus hijos sí son hondureños. Entonces, ella ofrece su terraza, su restaurante, para que la lectura de las mujeres poetas se realice aquí, ¿no? Y es una noche muy bonita, donde canta una mujer, leen las mujeres, y es mucho más relajado porque se come, se bebe vino, etcétera, ¿verdad? Entonces, Y ella misma trabajando ahí, no para esa exactamente, señora, exactamente, incansable. exactamente. Bueno, Y pero aquí nadie va a hacer la pregunta difícil porque, a ver, Salvador, todo muy bien, toda esta gente maravillosa, pero ¿quién te ha dado problemas, hermano? Seguro que alguien te ha dado problemas, Salvador. No nos digas mentiras acá. O sea, alguna persona, seguro que había alguien que no quería el festival, seguro que había alguna persona que inicialmente rechazó el festival, seguro que hubo gente que se opuso, seguro que hay Que se gente que quejaban de la habla mal comida. o sea, ¿quién te ha dado problemas a claro, ti, claro, hermano? no, hay muchas Yo cosas, te Carlito, hay dije, muchas. Salvador, quién te iba a dar hoy acá. Claro, claro. Yo te lo No, hay muchas dije. cosas, muchas cosas. Y Carlito me tienta porque por supuesto que suceden cosas, pero el tema es que cuando sos poeta y te toca desdoblarte como gestor, tienes que aguantártelas todas, ¿verdad? Porque es Ujú. complejo. Pero mira, hemos tenido problemas graves. Por ejemplo, hemos tenido líos, por ejemplo, de poetas que se ven muy bien, buena onda y todo, y que a la hora de la hora, cuando ya llegan a gracias y todo, creen que son vivos, ¿no? Una vez una poeta nos pidió incluso que si le podíamos poner ¿Cómo un qué? vuelo solo para ella, para que la trajeran a Honduras y que la... ¿Qué? Un charter, ¿Cómo? un vuelo charter, sí, sí, sí. O sea, hemos tenido cosas así, hemos Y, tenido... y hace Y mucho de eso, normal, Salvador. Hace ah, muchos años de eso, hace muchos sí, años. hace muchos años, ya no viene, gracias a Dios, pero bueno, pero también hemos tenido la generosidad de gente como Pinsky, una figura emblemática de la cultura norteamericana, que el tipo vino a hacer su trabajo, ¿no? Que incluso tuvo pláticas hermosísimas con los jóvenes, paseó por Gracia, se subió a la Acrópolis Maya y casi se nos muere en la Acrópolis Maya. Willy Ramírez iba a morir después de él porque si se muere Pinsky me muero yo, porque Pinsky se subió a la Acrópolis Maya y le pegó allá el patatús. No. Y por suerte, mi hijo Demian andaba unos confites, unos dulces en su mochilita y con esos dulces los revivimos. Pero sí, nos sacó un susto Pinsky y su venida a Honduras fue fantástica. Vamos, hemos tenido a gente como Roca, Quijauría, Mestre, que son figuras entrañables y que No. nunca nos han dado ninguna dificultad. Creo que a veces los poetas jóvenes tienen que hacer ese polo a La tierra. tierra necesario, ¿no? A veces se ponen divos, etcétera, y hay de todo, gente que regresa, gente que nos ha dejado una ola de ternura. Bueno, lo que les contaba yo de Carlitos Velázquez, que tiene hasta club Tienen de sus fans fanáticos allá. que hablan de él cuando va a venir Carlitos, que le siguen el rollo de los memes, pasan pendientes hasta de los memes que publica Carlitos. Entonces, Eh, eh, como hemos tenido de uno, todo, uno No, de los pero poetas, Carlos, ¿verdad que me claro. pregunta? Y normalmente quienes se han opuesto al festival, algunas veces son personas que piensan que el festival tiene como una tarea política vinculada a cierto sector, cosa que no es así. La cultura es progresista, la cultura es sensible y el ejercicio de la poesía también está cerca del ejercicio de la justicia, de la sensibilidad, de la democracia, ¿no? De las virtudes que implica convertirse en un ciudadano y exigir una patria donde la vida fluya con justicia, creo yo. Pero la gente que es paranoica, ¿no? Más hoy que el festival, pues hay 18, 16 idiomas y que las noticias fluyen por todo el mundo. Hemos tenido ya un par de gentes que nos han dicho cosas, que nos han amenazado, que al principio, por ejemplo, pensaban que quizás nosotros íbamos a hacer algo malo aquí, como que era como un mitin político, pero poco a poco han ido entendiendo que no es así, que es una fiesta
cultural, es una fiesta donde se reúnen todas pues las emociones humanas y que por supuesto ahí va lo que tiene que ver también con el sentido de la celebración, con el sentido de la protesta, con el sentido de la resistencia. Porque un buen festival de poesía no es un desfile de rostros o de ego, ¿no? También un buen festival de Exacto. poesía da razones para, para generar discursos. Y este festival específicamente es hijo de una tensión política y se manifiesta como tal. Es un festival en resistencia. De hecho, por ejemplo, el hecho de que no lo hayamos institucionalizado tanto, de que sea el mismo equipo, el mismo esfuerzo, Y, es por eso. y Salvador, Marisa y después Irene. Marisa tiene algo que decir, No, sigue Irene yo después. recuerdo este poeta que dieron a luz ustedes, Rommel, ¿verdad? Que combina poesía, un poquito de música, más que todo vinculado a lo clásico, jazz también. Ahí está Roca, tu paisano, por cierto. Ujú. Eh, Artes bueno, aquí plásticas están también, ¿no? las diferentes ediciones. Esta fue la edición de 2025, para A que ver, vean. déjanos ver el 2025. Déjanos ver el 2025. Eso, mira, ahí está. Qué bien editado, ¿no? Este es del 25. lindo. Jorge Gander de Estados Unidos, Marisa Martínez Pérsico, Mural Al-Sudani, Iván Oñate, Aljas Copronivacar, María Baranda de México, Berman Van de Nicaragua, Víctor Rodríguez Núñez de Cuba, Timo Berger de Alemania, Colmin Perta de Rumanía, Dylan Brennan de Irlanda, Javier Payeras de Guatemala, Un irlandés que vive en México. Flaminia Bien. Cruciani de Italia, Gabriel Chávez Casasola de Bolivia, junto con Paula Rodríguez de Bolivia, Ana Radicevic de Montenegro, Jorge López de El Salvador, Jordi Valls, poeta catalán, Lucy Chao de Panamá, Carlos Augusto Alfonso de Cuba, Goxenur Turquía. de Turquía, Pili Nikolaev de Rusia, que es un gran poeta este también, Heidi Alachan de Honduras, Lucía Santos de Honduras, Tommy Barahona de Honduras, Armando José Ramos de Honduras, Maureen Romero de Honduras, Impresionante. Livio Ramírez, ya un maestro de la poesía nuestra hondureño, Murvin Andino, Ujú. y también invitamos a un colectivo que está muy joven, que son 14 jóvenes, para que presentaran su primer libro, ¿no? Aquí hay otra Bueno, edición. y la editorial efímera, ¿nos puedes hablar de la editorial efímera un poquito? Aquí está la editorial efímera, si ustedes la ven, tiene la colección Astrolabio, tiene la colección Poetas en los Confines, Poeta Laureano en los Confines, colección Il Miglior Fausto, ¿Qué tiene que hacer un poeta, digamos, que por alguna razón no te conoce a ti, no conoce a nadie que haya ido? ¿Cómo sería la mejor manera? ¿Qué le puedes decir tú a una persona que está escuchando La Esquina Rota en alguna parte de Centroamérica, de Honduras o de fuera del país, en Europa incluso, y que quisiera, digamos, llegar a ser distinguido con una invitación al Festival de Poesía a los Confines? ¿Qué Mira, pueden hacer? es muy fácil. Para mí lo esencial es que busquen la página de Facebook del festival y ahorita que vamos a tener la web y que escriban, ¿verdad? Escriban una carta normal, un correo normal. Yo soy un escritor de Dali Talado, estas son mis publicaciones, esto es lo que hago y me gustaría asistir. Y nosotros le enviamos una invitación con las condiciones, lógicamente, no podemos cubrir muchas cosas, pero por ejemplo la estancia del poeta, sus desplazamientos, su alimentación, hotel y todo, lo cubrimos. Pero se vale escribir y autoproponerse, como se vale también recomendar a un amigo, recomendar a un poeta, y se vale también que el equipo del festival haga una investigación y comiencen a contactar. Por ejemplo, Carlos, yo recuerdo, bueno, aquí recuerdo, por ejemplo, cuando te contactamos a ti la primera vez fue pura investigación, ¿verdad? Y te escribimos sin conocerte y sin nada, te dijimos, Carlos, somos este festival, un pequeño festival, porque veníamos creciendo, nos interesa tu trabajo y llegaste y todo. Y fue muy bueno que vinieras porque también no teníamos la conciencia, fíjate, cuando te invitamos a vos, de que tú también eras una ventana para otros poetas. O sea, sabíamos Claro, que y eras así un se va poeta y generando una todo, red, sí.
Exactamente, y eso nos favoreció, por ejemplo, tener acceso a otros poetas. Vaya, por ejemplo, como el caso de Leonardo Nin, ¿no? Que Leonardo Nin nos dije, miren, hay tales y tales, contacten a tales y tales personas que podrían generarles invitados. O sea que siempre hay gente buena que te recomienda y hay gente que no, hay gente que no, o sea, Ujú. que tú invitas a alguien y le dices, oye, tú tienes el contacto de alguien, puedes recomendarle un buen poeta, o qué poeta de tu región, de tu país. Ah, no, yo no conozco a nadie, yo... Hay gente que se cierra también, ¿no? Sí. Y Ujú, ujú, mira, por ujú. ejemplo, en Puerto Rico hay un chico, un poeta que vino aquí extraordinario, que todo el tiempo él nos manda 5 o 6 poetas. Miren, aquí están estos perfiles, he investigado, o sea, nos manda aquella cantidad de perfiles de poetas para que nosotros investiguemos. Y le preguntamos a Ya. él, pero tú no recomiendas alguno de estos. No, yo les estoy recomendando mis lecturas, lo mejor que se está viendo aquí, Ujú, ustedes decidan. Cosas así, ¿verdad? Y hay otras invitaciones que son más directas, ujú. descubrimientos. Esto nos permite tener descubrimientos hermosísimos. Por ejemplo, Pero tú haces un festival muy inclusivo, porque no solamente totalmente, es lo que te gusta a ti, yo lo que veo es mucha diversidad, ¿no? O sea, no, totalmente. sí, creo que lo único que no cabe en el Festival de los Confines es el odio, ¿no? Creo que eso es lo No, único que no, no no, cabe, no, ¿no? no, no. Todo siempre es muy positivo y la actitud siempre es positiva, Las constructiva, dificultades, sí. sí. Ujú, Hay ujú, dificultades siempre, Carlos, pero que tienen que ver más con cómo se hacen las cosas. Y tratamos de, vaya, por ejemplo, ¿qué te digo? El homenajeado Mestre, el gran homenajeado ujú, esta vez, tuvo su lectura, como la tuvo Irene. Yo creo que Irene le más bien leyó una vez más que Mestre. O sea, no hacemos ujú, eso, por ejemplo, de que, Carlos Aguasaco, como es mi amigo, o es un poeta ujú. importante, le vamos a poner a leer 5 veces, y a este pobrecito, que sabe quién será, le vamos a poner 2. No, no, no. O sea, tratamos de equilibrar, eh, damos mucha participación, siempre hacemos el balance de participación, tratamos que sea 50-50 hombres y mujeres, la inclusión de los jóvenes también, decir que es más difícil que vengan las mujeres, siempre hay que repetir esto, y no es que yo sea que quiera darme un baño aquí purificándome de feminista, no, 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 siempre más, si invitas a 100 hombres, va a ser más fácil que te lleguen 95 hombres, pero si invitas a 100 mujeres, ahí tienen tantas dificultades las mujeres que siempre te van a llegar 15, 10, y cuando haces los análisis y preguntas por qué, pues porque son mamás, pues porque son responsables de familia, pues porque tienen tantos y tantos compromisos, siempre es más difícil para las mujeres, por eso en nuestra cuota de invitación siempre inflamos que, que vayan invitaciones para más mujeres, o sea, invitamos 25 poetas hombres e invitamos 50 poetas mujeres porque ya sabemos que es más difícil que vengan las mujeres. Exacto. Excelente. Bueno, Y esta vamos a chica, tener que volver a invitar a Salvador, que nos acaba el tiempo ya. Salvador, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, Carlos Velázquez Torres? No, yo estoy añorando volver a los confines. No, de verdad es un festival muy agradable y es un festival que construye una red de amistad poética muy importante entre diferentes voces que confluyen allá en Honduras. Además que en los diferentes sitios, Ciguatepeque, Copán, Gracias, en todos los sitios se vive la poesía de una forma muy vital, ¿no? Es maravilloso. A mí me encantan los confines. ya yo me ofrecí como colaboradora, Sí, así como Willy Rodríguez. Sí. tú quieres En lo colaborar, que tú yo quieres pueda ayudar. ayudar, además quería decir, quería comentar, esta chica, las dos de los premios fueron mujeres. Y esta chica de la universidad que tuvo una super presentación por Ordóñez, esta chica solamente tiene 19 años. O sea, Ujú. Sí, 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 es un premio de poesía que es el Amanda Castro, que fue una mujer muy valiosa, una poeta muy valiosa en Honduras, y es el premio estudiantil de poesía. Nos alegró que una chica de 19 años se lo haya ganado. Y sí. también
el Premio Nacional de Poesía de los Confines. El primer año se lo ganó Fabricio Estrada y luego de eso han empezado a ganárselo solo autores jóvenes. Y hoy es un premio Sí, que yo no estoy totalmente seguro, pero me atrevería a decir que la mayor parte de personas que participan son jóvenes. O sea, porque los últimos 7 premios solo se lo ha ganado gente muy, muy joven. sí. Marisa Eso es Russo, bueno para un país. Marisa Russo, comentarios finales, Marisa. No, pues, como ya esto lo hemos venido diciendo desde hace días, en varios programas en que te hemos mencionado, es que viniste ayer, este festival vino a plasmar todo ese deseo, a entramar todo ese deseo Bien. poético en todo Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica. Y quiero felicitarte porque sé que este año vas a recibir un homenaje muy lindo en el encuentro iberoamericano el encuentro de poetas iberoamericanos de Salamanca. Y bueno, voy a estar muy feliz de estar el día 13 en el Ayuntamiento de Salamanca celebrándote. Salvador Gracias. Madrid. Salvador Madrid, mano, tú tienes una característica, es que tú eres una persona que sirve a otras personas. Eres uno de los poetas más y de las personas más sencillas que yo he conocido. Te he visto sacrificarte por hacer sentir bien a todos, independientemente de su fama, de su prestigio, de su posición social, de su background. Ya por eso nada más eres una persona admirable. Pero también, y ese es un aspecto del que no hablamos el día de hoy, quizá otro día hablamos más de eso, tú eres un extraordinario poeta. Tú eres un extraordinario poeta y yo te quisiera pedir, hermano, y yo sé que tú no venías a eso el día de hoy, pero te quisiéramos pedir que nos cerraras la esquina rota con una lectura de un poema tuyo. ¿Está bien? Bien, voy a leer un poema. Es que les comentaba que en todos estos años del festival nunca he leído. Ujú. Y hasta este año me fueron a leer un poema en Copán, ¿verdad, Irene? Sí, sí. Para Bueno, no irnos así, vacíos, en ese sí. sentido. Bueno, voy a leer un poema, se titula Bajo el cielo. Antes, la poesía sintió mis heridas. Escríbase que me dolerá 2 veces la muerte. Las palabras del poema me fueron heredadas por quienes dijeron adiós y sabían al hollín de las promesas en los malos tiempos. Las palabras del poema ya no son mías, aunque mi herida aún ilumina el vacío que me causó la muerte al arrebatárselas. Quisieron opacarlas, pero ya son de otros que tienen por oficio creer, y el hombre después de creer lucha. Así que la justicia poética ha cumplido al llamado de la humillación. Entre estas palabras hay una verdad, una orilla para edificar un paisaje a quienes huyen, un traje de polen para endulzar el azogue de esta luz demasiado hermosa para la ceguera. Bueno, gracias. Oh my God. Wow. Y con eso Qué terminamos bueno. la esquina rota de su edición número 24. Nos vemos la próxima semana.